Muy bien, Sukkot. Qué rápido se pasa el tiempo. Cuando vemos ciclo tras ciclo, yo pienso en los levitas, en los leviim, en aquella época, sobre todo en Jerusalén, que recibían a todo Israel, especialmente los primogénitos. Aparentemente eran los primogénitos finalmente con sus padres o el padre, los que hacían aliyá, los que ascendían a Jerusalén para la festividad. Y puedo imaginármelos a ellos, ¿verdad? Recibiéndoles todo el tiempo. Y viene Pesaj y toda la actividad hasta Shavuot. Y luego dicen, pues vamos a descansar hasta Sukkot. Y rápido se llega Sukkot. Vamos a descansar para Pesaj y rápido llega Pesaj. Y esto me hace pensar en Abraham. En años pasados hemos hablado de los patriarcas, hemos hablado también de personajes de la Biblia que nos enseñan a hacer una habitación temporal. Algunos de ustedes han participado, de aquí todavía no, ¿verdad? Marcos nada más, Marcos García, que ha estado con nosotros ya 4 años, creo, hermanos, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Ya es el cuarto ciclo. Ha sido una bendición también que hermanos participen y vayamos a través de la Escritura aprendiendo cómo ser una habitación temporal. Ahora que en pasados días mi mamá tuvo que ser operada, cuando la ven con esos lentes no crean que anda a la moda, ¿eh? Está poniéndose unas gotas y acaba de salir de la cirugía y tiene que cubrir sus ojos. Pero salió bien, gracias al Eterno. Las cataratas, y tiene que reparar esto. Y pienso en el pasado, cuando los patriarcas, cuando israelitas, cuando otros pueblos pasaban esto, pues no tenían hoy día lo que es el beneficio de la ciencia, de la tecnología y la medicina, ¿verdad? Que tiene sus beneficios, ciertamente, ¿no? Pero pensamos en, pues, cómo nuestro cuerpo, ¿no? Se acaba, dice la doctora que tiene que sacar, el iris, ¿verdad? Tienen que remover. ¿Han visto esos autos actuales que tienen faros de plástico? Es como una mica, la pupila, que es como una mica, que pasa unos años y ya está opaco, ¿eh? Ya le prendes y ya no alumbra nada, ya. Antes eran de cristal, mi camioneta todavía usa los universales, son de cristal, esos no se acaban nunca, a menos que te golpeen y los se rompen. Pero siempre es cristal ¿verdad? Y es una semejanza, ¿no? De lo que es perpetuo y de lo que es temporal. A lo que voy es, todo esto siempre nos lleva a pensar que definitivamente pues es una sukkah temporal y que en el peor de los casos hay unas cosas que no se pueden reparar de nuestro cuerpo. Y lo peor es la muerte física, temporal. Pero qué alegría saber de la celestial, ¿verdad? De las cosas celestiales. Imagínense pensar en una transformación como los malajim. Dice Yeshua, seréis como los malajim de Elohim, los mensajeros del Todopoderoso. Y a estos no les duele nada, ¿verdad? Estos no tienen ningún problema, no se cansan. Y todo el tiempo están sirviendo, no esperan a que llegue una festividad para decir vamos a celebrar al Eterno, todo el tiempo están sirviéndole. Y hay cosas además de eso que vamos a seguir reflexionando en Sukkot, en este tiempo de Sukkot. Vamos a la Escritura, en la carta a los Hebreos. Y además, por cierto, como cuando oraba, también pensamos en Yeshua. Imagínense Yeshua en una condición celestial. Por eso dice Shaul de Tarso que no estimó, ¿verdad? Ser o
permanecer como el Todopoderoso, en la condición del Todopoderoso, es decir, celestial. Y dijo, vamos, pues voy a agarrar un cuerpo terrenal. Imagínense nada más. Es como cuando en las empresas ustedes trabajan y tienen, no sé, un área de supervisión o gerencia, algo así, ¿no? Y les dicen, oye, ¿te vas de intendente? ¿Qué piensa el ingeniero que se graduó y todo eso? Y que va a decir, ¿cómo crees que voy de intendente? ¿Ah? Digo, el mundo así es, ¿no? Imagínense, el Mesías dijo, no hay problema, voy a habitar temporalmente, pero nada más para decirles que esa temporalidad finalmente tiene una recompensa, siempre y cuando vivamos esa forma obediente. Esa forma obediente. En la página, cuando estuvimos ya finalmente anunciando nuestro tiempo de Sukkot, que vamos a seguir haciendo alusión, por supuesto, a las sombras proféticas y a todo lo que significa la Sukkah. Vamos a hablar de una Sukkah limpia y consagrada. Ese es el tema que vamos a ir llevando en esta semana. Y es que Yeshua, en esta época, algunos se atreven a decir incluso que fue el primer día de Sukkot cuando viene a esta tierra. No hay un registro exacto, solamente hay indicios en el Brit Hadashah, obviamente en las sombras proféticas de las festividades habla de esta fecha, pero en la historia y en los documentos del Brit Hadashah se dan indicios de que habría nacido en esta época, ¿verdad? Y hay muchos textos que hacen alusión a eso. Evidentemente nadie sabe en qué día exacto. Algunos se atreven a decir que fue incluso el día 15, este mero día. Y con ello, obviamente, pues se completaría mucha de la información que viene en la Escritura y en la profecía sobre habitar. De hecho, en unas versiones dice que tabernaculizó, dice, usando la palabra, ¿verdad? Es decir, hizo morada, fíjense, temporal en esta tierra, para pasar por un momento, para peregrinar. Ahora, ¿cuánto tiempo se necesita peregrinar en esta tierra para saber que es un caos? ¿Eh? Media hora, dice José Luis, ¿ah? Yo creo que menos, ¿ah? Apenas un momento y ves que es un caos, ¿ah? Más nuestra generación, ¿no? Imagínense, en esta generación llega de pronto alguien a esta tierra, así, prende la televisión y que dice, no, esto es basura, ya se acabó este lugar. ¿Ah? Es decir, Yeshua nos enseña a vivir una vida con una Sukkah limpia y consagrada. Y hemos estudiado la vida de Yeshua, por supuesto, en otros años, en el Brit Hadashah, en la medida que vamos estudiando, discipulándonos. Y evidentemente es una altura que nadie le llegamos. Nadie. Aunque alguien diga, no, que yo puedo ser como, no. O sea, es una vida. Por eso dice la estatura del varón perfecto. Y por eso Shaul dice, no que lo haya alcanzado, se prosigo a la meta. Ajá. Definitivamente podemos hablar, y hemos hablado mucho de Mashiach, pero como decimos aquí en México, ni a los talones, ¿no? Pero sin embargo es el modelo perfecto, por supuesto. Es el que nos motiva, es el que nos instruye, es el que nos traza el camino, ¿verdad? Como alguien una vez, una persona dijo una expresión como, es como la persona que en un campo, en toda la maleza, va adelante limpiando con el machete, quitando toda la maleza, haciendo camino, quitando obstáculos, matando fieras, ¿verdad? De tal manera que nos pueda mostrar el camino para llegar al otro lugar.
que tienen las herramientas. ¿Y cuáles son las herramientas que tiene el Mesías? La Torah, la instrucción. Obviamente el conocimiento del Padre. El conocimiento del Padre, lo que es toda su voluntad, la instrucción, su presencia en Él. Y es que en realidad Él justamente es lo que vino a enseñarnos, ¿verdad? Su palabra, la palabra del Todopoderoso, la obediencia a Él, el conocimiento de Él, porque Él eso dijo: yo he venido a darles a conocer, ¿verdad?, al Padre, dice, para que te conozcan a ti, oh Padre, y también conocer su palabra también. Bueno, esta semana vamos a ir viendo otra vez algunos personajes, algunos textos que, sobre todo en esta generación y sobre todo en estos últimos años, y más cuando estamos de pronto rodeados con una serie de doctrinas y herejías que de pronto llegan y sacuden a algunos, como ya está escrito, ¿verdad?, para que se extravíen, causan que muchos, después de entender que son una sucá temporal, crean que no solamente eso no existe, sino además que su vida la pueden dejar. Ahora sí que, como dicen allá afuera, casi el destino, ¿eh? Es decir, empiezan a perder la instrucción de la consagración y de la limpieza o de la pureza de esta sucá, de esta habitación temporal. Y es como cuando Shaul dice acerca de aquellos que decían que no existía la resurrección. Dice, pues entonces, si no, pues comamos y bebamos, dice que mañana moriremos. No hay ningún problema, vamos. Y eso ha llegado el mundo en su mayoría, ¿no?, a decir, tenemos una sola vida, así que pues vívela, y porque si no, entonces ya después no hay otra, dicen ellos. A menos que quieran la reencarnación, ¿verdad? A menos que quieran eso, ¿verdad? Pero, bueno, el judaísmo, el tikkun. No, más bien se llama el Sefer Hagilgulim, el libro de las transmigraciones o reencarnaciones. Pero evidentemente eso no es bíblico. La Torah habla de que somos enviados acá y estamos peregrinando. La carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice, y hay mucho que hablar aquí, pero vamos a comenzar con el patriarca Abraham. Y es que este hombre vivía una vida no muy diferente a la nuestra. Podemos estar rodeados de tecnología, de ciencia, ¿verdad?, de mucho conocimiento actualmente, sea falso o verdadero, pero un cúmulo de cosas que nos rodean. Pero algo que finalmente siempre está en todas las generaciones es la conducta del ser humano. Mientras el ser humano no ha sido transformado, la conducta del ser humano es de mal en peor, ¿sí? De mal en peor, en general. Esto mismo va incluso en contra del ateísmo, ¿verdad?, que dicen que la evolución y todo eso, ¿verdad? Y es todo lo contrario, en vez de perfeccionarse, el ser humano se va degradando más. Pero la Escritura dice que, y quiero irme a la carta a los Hebreos para después ir a recordar la vida de Abraham, que este hombre, y parte de la tradición, aunque no viene en la Escritura, parte de la tradición judía, por los antiguos, se cree que el entorno de Abraham pues era un entorno de gente pagana. En su misma familia, según la tradición judía, su padre hacía ídolos, según es lo que se dice. Fabricaba ídolos y los vendía, y era el negocio, ¿no? Hasta que le hizo ver que pues no, que nada son. Pero ¿qué es lo que vemos en ese entorno? Vemos un entorno hostil, ¿verdad? En donde si no estás consagrado, porque hay lugares en donde definitivamente, y el hermano Jorge aquí también lo sabe,
Ocotepec, Aguatepec, esos pueblitos, no es de que tú vas a orar y vas a salir con la gente, no, allá la gente es bravísima. Ahí le toca su culto dominical, su santo, su templo, su día santoral, su fiesta, y aquí son de los que te linchan. Ajá. Porque evidentemente de entrada la gente, y como lo hemos aprendido, y Yeshua también lo enseñó, no nada más es ir y aventar la semilla así a la brava y órale a ver, ¿va? Es como cuando critican a los políticos, cuando dicen que aquí en México arremetieron contra los delincuentes, le dice uno al otro, dice, está loco, dice, fue como pegarle al avispero así nada más, a lo loco, y salen las avispas, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Y es igual. La tradición judía incluso dice que Abraham, y lo estoy citando porque esa parte de la tradición porque nos enseña su entorno. La tradición judía, según dice, que Abraham vivió 10 pruebas en su vida que marcaron o que probaron su fe. Y una de esas aparentemente era el entorno en el que vivía, y estaba a punto de ser lanzado a un ¿cómo se llama? A un horno de fuego, como le pasó también a Daniel. Y porque había una persecución en contra de él. Es lo que dice, en la tradición judía dice, ahí vienen varias pruebas, entre ellas, una de esas es esa, que era un ambiente hostil. Un ambiente hostil en donde la gente, como en la época de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Cuando llegan los dos mensajeros, los dos malajim con Lot, ¿qué dice él? Los toma en la entrada de la ciudad y se los lleva rápido a su casa y vámonos a encerrar, porque aquí en el momento que todos ya están de ociosos, son unos animales salvajes, ¿verdad? Inmorales. Y lo que hace es, los encierra, cierra la puerta y se acabó, no hay comunicación. Es una forma de consagrarlos, apartarlos. No les dijo, venga, vamos a predicar allá afuera, van a escuchar todos. No, que van a escuchar, no había nadie dispuesto. Nadie estaba dispuesto. Todos estaban enfermos ya de todo el pecado. En algunos lugares así es, aquí incluso, ¿verdad? En México, o sea, no puedes ir y darle así porque se te viene encima, ¿verdad, hermano? Como son la gente aquí, ¿no? Es así bien cerrada. Y entonces Abraham vivía en eso, pero ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Se consagró, se apartó. Sabía que estaba temporalmente, sí, pero entendió algo, un propósito importante, que era porque el mundo regularmente va tras pues sus deseos, sus impulsos, ¿verdad? Sus instintos, como hemos hablado, se vive como animal allá afuera sin instrucción, sin un instructivo, sin un, ¿cómo se llama? Cuando compras un equipo, viene un manual de usuario. La gente sin instrucción, sin un manual, hace lo que se le antoja, lo que se le viene a la mente, lo que desea, come todo lo que se mueva, como dicen los chinos, ¿verdad? Todo lo que se mueva, todo lo que corra mientras no tenga llantas, lo que vuele mientras no tenga, ¿qué dice? Alas, no, motor, bueno, a los aviones pues, en el mar, todo así, porque no hay instructivo. No hay un instructivo, no hay una instrucción. Y en todas las sociedades la historia comenta esto, que es la decadencia la que lleva a la extinción de las sociedades antiguas. Se levantaba un grupo fuerte, un imperio, tenían conocimiento, habilidades, armas, todo esto, por muy fuerte que fueran, pero ¿qué pasaba? Cuando se corrompían su moral, todo lo llevaba a la ruina. Los llevaban a la ruina. Y llegaba otro y lo absorbía, y cuando se levantaba otro y otra vez, y así es una cosa que todo el tiempo.
Y así nos vamos a ir encontrando personajes en todas las generaciones. La vida de Abraham estaba rodeada de esto. Fíjense, vamos a ver en Carta a los Hebreos 11, dice, cuando llega Abraham, porque aquí viene lo que se conoce, ¿verdad?, como los hombres de fe, el verdadero paseo de la fama, dicen algunos predicadores, este es el verdadero paseo de la fama. Pero es irónico porque hablan de un paseo de la fama de famosos e importantes, pero no quieren imitarlos como viven ellos. Solamente, aquí está este y el otro, ¿verdad?, por la fe de Abraham y dejó y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, dice en el 8, cuando comienza a hablar de Abraham, por la fe. Ahora, la fe, vamos a recordar que es fe, emuná, que viene de verdad, fidelidad, seguridad, certeza, confianza, obediencia. Abarca todo eso. No nada más es creer. Lo vamos a recordar porque Abraham no nada más estaba soñando, ¿verdad?, filosofando así, creo en algo y ya, tengo fe en eso, ¿no? Hoy lamentablemente lo que más se ha pervertido en el concepto es la fe. Ten fe en esto, ¿verdad? Y ni existe, ya hasta la gente tiene fe y mucha manipulación. Abraham tenía seguridad, confianza, certeza, fidelidad, obediencia, tanto que cuando fue llamado, dice, cuando fue llamado, se quedó filosofando, pensando a ver qué pasaba. ¿Así dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y eso es fe, en esta parte. No sabía dónde iba, pero sabía que existía. Sabía que lo estaba. Sabía que era seguro. Y no dijo nada más, hoy día, ¿cuáles son las expresiones estas? Ten fe y como dicen estos de la prosperidad, ¿verdad? Que decláralo, ¿no? Y cosas de estas. Decreta. Y resulta que es uno de los 5 niveles de la pirámide de la escuela de misterios de los egipcios, ¿verdad? Lo que se conoce como el secreto, ¿no? Hasta dónde ha llegado la corrupción de la fe en los movimientos religiosos. Abraham, la Biblia es muy escueta en estas partes. No nos da muchos detalles, no se amplía. Por eso en la tradición judía les gusta mucho hacer uso. Ahora, la tradición judía, no crean que en el caso de la historia solamente es agadá, o son midrashim, o son cosas espontáneas que alguien dijo. Ellos se basan en otros documentos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces se cita la tradición judía, pero no, resulta que toman información histórica de otros documentos antiguos. Por ejemplo, el libro de Yashar es uno de los libros que la tradición judía usa mucho para tomar algunos puntos de la historia extra que no están en la Biblia, para enmarcar un poco más el contexto, ¿no? Entonces ahí hay algunos puntos en donde se toman para decir cuál era su contexto, su historia. Porque a veces los leemos y dicen, por la fe de Abraham y fue y así muy fácil, ¿verdad? No, pues sí, pues yo lo haría igual. Así como, no, pues sí, claro, pues así que no. Pero imagínense un lugar en donde las ocupaciones, si hubiera hablado otra persona, ¿qué hubiera pensado? No, estoy muy ocupado, no estoy trabajando acá, y que los negocios y que... No, y si hago esto, no, capaz que me echan al horno o me persiguen o me quitan mi familia o algo. Entonces, y eso nos hace recapacitar algo. Porque vivimos en un mundo así hostil, ¿verdad? En donde, y los que tienen hijos en las escuelas, llegan a lugares en donde dice, es que si no participa en la Navidad le quitan un punto. Hay algunos lugares así, ¿no? Hostilidad. Honores a la bandera, por ejemplo, ¿no? Que si no participas de los muertos, que el altar, que la calavera, que no sé qué, tantas cosas, y hay hostilidad. Y eso que vivimos en un país laico, ¿no?
dice, entre comillas, ¿no? Imagínense la hostilidad en la época de Abraham, en Ur de los Caldeos. Una civilización, porque Mesopotamia se entiende que después del diluvio fue el origen de la civilización. Toda esa región hasta lo que hoy día es Kuwait, ¿verdad? Esa parte en Irak, el Golfo Pérsico, toda esa línea, esa franja, ¿verdad? Era todo lo que era la civilización. Es decir, en Canaán o otros lugares no le llegaban. Y ahí ya tenían escritura, pues la escritura caldea fue la primera, la cuneiforme fue la primera que se desarrolló, primer forma de escritura, del lenguaje. Los idiomas, astronomía y por supuesto astrología, ¿no? Se sabe que tenían conocimientos de medicina, tenían muchos conocimientos, incluso algunos han encontrado artefactos que dicen, ¿qué onda? Pues ¿cómo está acá? ¿A poco ya usaban bisturís, esas cosas en esos lugares? Etcétera. Pero el punto aquí, y es que también, como hemos hablado antes, siempre hubo la intervención de los ángeles caídos, como dicen también en otros documentos. De tal manera que no crean que estaban como en la época de los cavernícolas, ¿verdad? En vez de un hueso aquí, va las mujeres, en vez de... No, tenían artefactos sofisticados. Pero imagínense todas las áreas de la sociedad. No solamente la educación, entre comillas, ¿no? Lo ilustrado que fueran, o la astrología, los astros. Imagínense la idolatría. También estaban bien sofisticados, porque tenían un ídolo seguramente para cada día del año, como es nuestro mundo católico, ¿no? Un santo para es más, hasta más santos creo tienen, ¿no? ¿Verdad? O bueno, pero tienen por lo menos un santo para cada día, ¿no? Algunos incluso fueron nombrados por el santo cuando nacieron. Ahí está, San José Luis, ¿verdad? ¿No? Ah, no. Bueno, pero todavía a algunos nos tocó, ¿no? Sobre todo nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Pues que nació y si está medio feo, bueno, bríncate al otro, a lo mejor o al día anterior. Pero algunos no, pues así te tocó, te aguantas. ¿Verdad? Y bueno, poner ejemplos pues sería mucho, ¿no? Y un ídolo, estaban sofisticados, hoy día la idolatría está bien sofisticada. Hasta para librarte de la muerte tienen a la Santa Muerte. Que para buscar novio, que para quién sabe qué, el Santo Niño de Atocha, ¿verdad? Y un montón, para todo. Está bien sofisticado, ¿sí o no? Para las drogas, el de Sinaloa, ¿verdad? Valverde. Hasta para el internet hay un santo ya. ¿Sí sabían eso? Hace varios años salió uno, sí. Desde el Vaticano lo pusieron. Uh-huh. San Google, no se crean. No, sí hay uno. Ese es el tumbaburros, dicen, ¿no? No, pero sí hay un santo, ¿eh? Yo me acuerdo que, de hecho, una clase por el 2011, creo, mencioné que había salido, que habían santificado a un santo patrono para el asunto del internet. Uh-huh. Sofisticación, sofisticados hasta en eso. Idolatría, imagínense la inmoralidad. O sea, un modo totalmente en donde la imaginación corre para ver cómo se iban a lo más inmoral. La violencia también, etcétera. Es decir, la conducta del ser humano siempre en cada generación es la misma. Y entre más pasa el tiempo, peor se pone. Abraham entonces no era un hombre que vivía en el país, ¿cómo dicen? En el país de las maravillas, ¿verdad? Color de rosa, no. Porque incluso de ahí, ¿verdad? De ahí, ¿cómo les iba a decir? Ninguna fe podía ser demostrada como la fue la de Abraham. Es decir, era demasiado fácil. Habría un país del color de rosa, como se dice aquí en México, habría sido demasiado fácil para poder demostrar a un hombre con esa fe. Tenía que ser un lugar hostil. Y no es en el momento crítico, sino desde el principio, desde que comienza todo el sistema a rodear. Es más,
es como los niños, cuando están chiquitos nuestros niños que no alcanzan todavía a entender la conducta de la humanidad, del sistema hasta donde ha llegado, pues ellos no pueden percatar lo que nosotros podemos comprender, ¿no? Cómo la maldad está en todas partes, ellos son muy inocentes. Y más cuando pues no están expuestos necesariamente a muchas cosas que otros niños sí lo están, ¿no? Porque de veras que es un peligro el mundo exterior para los pequeños, un gran peligro. Pero el punto aquí es, el caso de Abraham, por ejemplo, era un hombre que ciertamente desde chico también fue probado en esa área. Pero a medida de que él creció y él empezó a ver todo esto, todo lo que le rodeaba, por supuesto que, y como todas las personas, siempre viene un momento de crisis seguramente, ¿no? No puede ser lo que está alrededor, lo que hoy día le llaman la Matrix, ¿verdad? Y hay mucha gente hablando de todo este tipo de cosas y que lamentablemente no siempre lo aterrizan como debe ser según la Escritura. Nomás hablan que allá afuera, que los Illuminati, que no sé qué tantas cosas. Dicen un montón de cosas, hasta los gigantes y los ángeles caídos, pero no aterrizan el origen que está en la Escritura. ¿Y cuál es ese? Que toda esa maldad finalmente y todo lo que finalmente también el impacto de los seres caídos causó en los hombres, no lo ven como una prueba para cada uno para hacer teshuvá, sino una oportunidad para decir, bueno, pues esta vida es la única y pues hazle como quieras, y allá afuera es la selva y a ver cómo sales, ¿verdad? A ver cómo te va. Así la gente a veces así es, ¿no? A ver cómo les va. Abraham era un hombre que cuando dice, aunque les digo que es muy resumido lo que dice de Abraham, claro, tenemos su vida allá en Génesis, pero aquí dice, tuvo fe que es certeza, seguridad, confianza, obediencia, firmeza, que había un creador y que cuando él le dijo que dejara ese lugar y que fuera a donde él le iba a decir, dice que obedeció. Dice obedeció. Y no sabía a dónde iba. No sabía a dónde iba. Hoy día, el sistema afuera, el mundo, pues Egipto, lo primero que le dice desde los chicos y en la medida que van creciendo, ¿qué dicen? Planea tu vida, fija tus metas. Tienes que saber a dónde vas. Vamos, ¿qué vas a hacer? Y ahí nos tiene el mundo, o bueno, a algunos, o muchos o pocos, yo no sé. Nosotros no hacemos esto con nuestros hijos. Pero de chicos, ¿qué quieres ser? A los niños, ¿verdad? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Y primero quiere ser bombero, ¿verdad? Lo primero siempre, ¿no? Y luego quiere ser quién sabe qué. Luchador, ¿verdad? Cuando en la época del santo todos querían ser luchadores. Hoy quieren ser narcotraficantes, esa es la carrera del futuro, del presente y del futuro. ¿Y todos qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? Y bueno, es que el sistema, por supuesto, pues te pone cajones en todos lados para que embones. Y a lo que quiero decir es esto: cuando el mundo hace esto, cuando Egipto hace esto, es porque quiere obreros, obviamente, ¿no? Quiere que cubran lugares que definitivamente pronto van a estar ahí vacantes, ¿no? E incluso competitividad, ¿sí? Y hoy día empiezan a hablar un montón de cosas filosóficas, que proactivo y quién sabe cuántas cosas, y que un montón de cosas ahí que ya califican estas cosas en los currículums, ¿no? Imagínense a Abraham. En su sociedad, ¿cuántas veces y cuántas oportunidades pudo haber tenido, o cuántas cosas pudo haber visto alrededor? E incluso, aunque hubiese sido independiente, porque aunque era independiente, vemos que el hombre, cuando sale, no sale solo.
Dice la escritura que sale con un montón de gente, sus siervos, se lleva a su padre, lleva un montón de ganado. Religiosamente nos habían enseñado que salió Abraham con la pobre viejita, ¿verdad? Vámonos ahí casi caminando, ¿verdad? No es cierto. La misma Biblia dice que llevaba siervos, que llevaba mucho ganado. Era un hombre que tenía. Por eso los de la prosperidad dicen, no, que Abraham que era rico, que ya saben, por eso sí les encanta, ¿verdad? Pero fíjense que él pudo haber dicho, no, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy muy bien, pues tengo ganado, tengo mis siervos, tengo trabajadores, todo. Pues mejor llévame más al norte, más al sur, o una montaña. Eso hubiera sido un pensamiento, podríamos decirlo, sin fe, sino más bien bajo su seguridad. Pero sin embargo no, cuando dice muévete, dice pues me muevo, y agarra sus tiliches y vámonos, ¿verdad? Tiliches, cientos de ganados, ¿verdad? Y órale, vámonos. Y dice la escritura que llevaba, un día cuando estudiamos en la Torá, ¿se acuerdan que los que llegaron a estudiar con nosotros, ahí dice que llevaba mucha gente? Incluso dice cuando llevó, porque hasta el sobrino se llevó, que era huérfano. El papá se lo llevó, pero él murió en Harán. ¿Se acuerdan? Muere en Harán y después baja Abraham con Lot y toda su gente, que cuando se metió Lot en conflicto, ¿se acuerdan? Que tomó de su gente y fue a rescatar a Lot, llevó un montón de hombres. Y la pregunta es, ¿dónde estaban esos hombres? Siempre los tuvo con él y agarraba siervos y compraba y los liberaba y era su gente. Entonces no crean que eran un par de viejitos que iban caminando nada más en el desierto. Era un hombre que influía a los que le rodeaban para lo mismo, para ese propósito. Imagínense toda esa gente que fue también. Oye, Abraham, ¿a dónde vas? No sé. El Creador me dijo que caminara. Imagínense la gente para poderle decir a ese hombre, voy contigo. No sé a dónde. Es decir, la fe que vieron ese hombre, el hombre tan íntegro, que ni siquiera dijeron, no, ya le entró la locura, ya se le cayó un tornillo, ¿no? No, aún así dijeron, vamos, porque hay algo en ti diferente. Fíjense lo que estoy diciendo, porque hay gente que nos rodea, y cuando vemos que esa gente se empieza a acercar y les va a seguir o están interesados, es por eso, es porque estamos reflejando esa parte que el Padre quiere, que reflejó Abraham también. Es lo mismo que dijo Yeshua, ser luz es eso, que nos vean que conocemos al Creador, que nos vean que le servimos, que nos vean que somos íntegros, que nos vean que no estamos caminando a lo loco. Porque si el mundo dice, ¿qué es de tu vida? ¿Qué haces? Muy bien. How do you do for a living? Dice en inglés, ¿verdad? Me enseñaron los maestros. ¿Qué haces para vivir? ¿Cuál es tu vida? Dicen, ¿en qué trabajas? Es su forma de decir, ¿no? Y pues todos tienen que, no, pues algo, ¿no? ¿Cuál es tu rumbo? Ahora, sé que tenemos incluso algunas profesiones, son muy buenas. Pero el punto es, Abraham nos enseña a que eso no sea un distractor, un lugar donde nos vamos a quedar aquí, y que no sea ni mi seguridad, ni mi esperanza, ni mi alabanza, ¿verdad? Sino que sea solamente algo que el Eterno usa para nuestro beneficio. Muy bien, déjame hacer un paréntesis. Bienvenidos a los hermanos que están llegando. Aplausos, adelante. Hag Sameach Sukkot, estamos iniciando. Muy bien, ya los conoceremos al ratito uno por uno, pero sé que viene Mauren con su esposo, sé que viene Umbelina. Umbelina es usted, ¿verdad? ¿No? Umbelina. Ah, ok. Bueno, ya los conoceremos bien. Bienvenidos a todos. Ahí está. Hag Sameach Sukkot. Muy bien. Gracias al Eterno que los trajo con bien. Muy bien. Peregrinando también en esta tierra, ahora acercándose aquí a México. Bienvenidos a México. Hermanos, tenemos una gran tarea, recibir a los hermanos y que se sientan como en casa.
Sí, qué bueno. Muy bien. Eso. También nosotros de recibirles. Aunque se va a pasar muy rápido, van a ver al final, pero vamos a disfrutar cada momento. Bueno, estamos en la carta a los Hebreos, recordando la vida de Abraham, Hebreos 11, del 8 en adelante. Entonces, imagínense Abraham con todas estas circunstancias. Él dijo, bueno, yo soy ganadero, tengo esto, tengo el otro, no hay problema, vamos. Es una de las ventajas de ser autosuficiente en el sentido, pues, de que no está uno atado a un patrón, ¿no? Eso es bueno. Algunos hermanos pueden gozar de ese beneficio, ¿no? Aquí los hermanos, por ejemplo, ¿no? Ellos, ¿verdad? Gracias al Eterno, bueno, les dio todo lo necesario para eso, y que bueno, eso es bueno. Pero otra vez, Abraham entonces, después de ese proceso y de crecer y toda esa influencia, y a lo mejor de que su papá, según la tradición judía, que era pues finalmente a lo mejor ni era un idólatra, porque al final de cuentas los que venden esos ídolos son más por el negocio, ¿verdad? No tanto por el culto, sino más bien por el negocio, el beneficio. Era una gente importante, era alguien que... pero tenía su negocito seguramente y pues no le iba nada mal, ¿no? Eso es un negociazo, ¿verdad? Hoy día, ya saben, esos lugares, todos esos. Pero el padre también, incluso el padre de Abraham, también en un momento dado, al él mostrarle la realidad, pues dejó también eso. Finalmente lo siguió, dice que fue con Abraham, ¿verdad? Porque la escritura dice, deja tu parentela, ¿verdad? Pero se llevó al papá. Bueno, es decir, lo que estaba diciendo ahí más bien es todo el entorno familiar, todo el entorno que estaba ahí, ¿no? El arraigo, todo eso cultural, porque en la familia sí es, lamentablemente, ¿no? No sé quiénes, pero a lo mejor la gran mayoría, pues no podemos hablar de la escritura como debe de ser. O bueno, aunque hablemos, pues la gente, los nuestros lo rechazan, no lo quieren oír, y luego salen que yo hasta que me muera así, con la cruz y muchas cosas de esas, ¿no? Entonces son ambientes hostiles, ¿verdad? Entonces, imagínense, eso es desarraigarse de la parentela, ¿no? Toda esa cultura. Hay algunos hermanos que han sufrido esa hostilidad. Incluso les llegan a decir el Grinch. Ajá. Me acuerdo de la hermana Alicia Tejeda, allá en Monterrey también, que pues eran ellos muy, muy cristianos. Y nos contó que, pues obviamente en su casa, pues ella era la que recibía a todos y organizaban y todo, ¿no? Pero cuando el Eterno le empieza a mostrar la Torah y empieza a ver pues todo el paganismo que hay en el cristianismo, y pues ella partió básicamente la familia, ¿no? Dijo, ya, aquí ya no. Y pues las hijas que dijeron, no, pues sí, no, porque pues es idolatría, pues que tenemos que ver con eso. Pero hubo otros que no, dijeron, no, pero ¿cómo? Ya estás dividiendo a la familia, fíjense nada más. O sea, lo unía a la idolatría, el tamuz. Pero cuando quieres unir a la familia con la verdad, pues no quieren y dicen, no. Y se resulta que se divide. Estás dividiendo a la familia. Y así es el mundo. Ahí es donde Yeshua dijo, no vine a traer paz sino espada. No quiere decir que guerra, ¿verdad?, contra todo el mundo, sino que iba finalmente parte de la familia, de la sociedad, de la gente, a no querer nada con el Creador. Y entonces, no es que vino a dividir, sino que más bien el hombre se divide por no estar en unidad con el Creador, porque eso también ya lo hemos hablado. Hay una serie de imágenes que yo he visto que de pronto ponen, incluso algunos en el Facebook la llegan a compartir sin darse cuenta que es una agresión, una crítica a la misma escritura, porque ponen la religión divide, como los partidos, como el fútbol, todas esas cosas. Y toda la gente, no, pues que sí es cierto, y empiezan a compartir la religión.
Y sí es cierto, por un lado hay muchas cosas que dividen al ser humano. Pero cuando viene el Mesías vino a unir a todos en uno para que todos fuéramos uno con el Padre. Pero la pregunta es, ¿vino el Mesías a dividirnos? Vino a unirnos. El hombre es el que decide separarse y dice, no, yo no quiero nada con eso. Entonces, cuando dijo Yeshua, no vine a traer paz sino espada, lo que está diciendo es de que se va a demostrar que hombres no quieren ser unidad con el Creador. Y es por eso que se ausentan. Dicen, no, pues yo no quiero nada. A esa división se refería, no a la guerra, sino al corazón que no concuerda con la obediencia del Padre. Ahora, dice que Abraham, y les decía la gente que le siguió. La gente que le siguió. Aquí los hermanos, por ejemplo, que vienen de Costa Rica, porque siempre en la familia, finalmente, la obediencia, la unidad del Padre, la búsqueda de la fe, de la promesa, de la esperanza, la alegría, el gozo, todo lo que ya conocemos. Y siempre en la familia hay alguien que lleva como la batuta, ¿no? Como que va adelante, como que o es el primero o es el que va mostrando lo que el Padre le va dando y va abriendo camino, y entonces los demás empiezan a añadir. Cuando vemos eso es algo como lo que le pasó a Abraham. Porque toda la gente que llevó dijo, pues vamos, yo voy contigo. ¿A dónde vas? No sé, pero vamos, pues vamos. Pues sí, porque dice que fue un lugar a donde no sabía. Porque el Padre dijo, ven, sale, tú tienes tu parentela y te voy a indicar. Entonces, otra vez, el mundo está diciendo, ¿a dónde vas con tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes, tus metas, tus propósitos? ¿Qué andas haciendo por allá en México? Pueden haber dicho uno, no, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué proyecto de vida? Te vas a lo mejor algunos les dijeron, van de vacaciones a pasear, qué bien, ¿verdad? Pero ustedes dijeron, no, vamos a una festividad del Eterno, vamos a celebrarle a Él. Y en comunión de otros hermanos. Esto es lo que Abraham estaba viendo, porque entendemos también que él cuando ve esta descendencia y dice, y a bendecir a todas las familias de la tierra, ve una familia que se le va a unir a él. Y que hasta ahora decimos, vamos detrás de Abraham. Porque la carta a los Hebreos eso dice, y ahorita lo vamos a leer, que él finalmente habitó en cuando él llega, y aunque compra una heredad y se sitúa en el sur de lo que hoy día es, o lo que antes era Judea, bueno, lo que hoy día es cerca del desierto, en el sur de Israel, cerca del Negev, porque compra Macpela, ¿se acuerdan? Macpela, la región donde finalmente entierra a Sara y varios patriarcas y matriarcas ahí. Él, aunque ya tenía un lugarcito, no levanta una construcción, no hace un castillo, no hace una fortaleza, no dice aquí ya estoy encerradito, y dice que habitaba en tiendas, ¿verdad? Esa es la alusión, pues, a lo que voy es, entendió que estaba de forma temporal y que ese camino que se le había dado de parte del Creador no terminaba en esta tierra. Porque fíjense, cuando nosotros, porque para el mundo es, si nosotros decimos, bueno, esperamos una morada celestial, eterna, en la presencia del Todopoderoso, preparada por el Mesías, como la alusión de la boda, la gente que dice afuera, ¿y cómo sabes? ¿Y qué tal si la religión te está engañando? Y empiezan con hoy día un montón de argumentos. Se las ingenian para decirte, según ellos, que todo eso está mal. Dicen, te mueres y ya se acabó, dicen, ya. ¿Qué otra vida? Ni que nada. Y empiezan a decir un montón de cosas, ¿no? En el mejor de los casos allá en el mundo, pues dicen, no, pues vas a reencarnar en algo, ¿no? El karma, según el karma, dicen, ¿no? Es decir, para muchos es locura, pues, creer que estamos en un peregrinar
y que no definir un estatus o un propósito de vida en esta tierra, que ya simplemente eso, allá afuera le dicen, no, pues eres un fracasado. ¿Cómo que no tienes planes, no tienes proyectos de vida, no piensas esto y edificar y tener esto y tener lo otro? Y cuando tú le dices, no, ¿cómo? ¿Qué? Pues tu vida y qué, tus hijos, y no piensas en el futuro, y empiezan con todo esto, ¿no? Y empiezan a decir, no, que mediocres, conformistas, y empiezan con una serie de cosas de esas. Y entonces aquí es donde pensamos y decimos que tener la fe de Abraham finalmente no es tan fácil. ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿Cómo hemos sido impactados hasta este momento? De tal manera que, y aquí va el punto de la fe, que tengo la certeza, la seguridad, la confianza, la fidelidad y la obediencia de que existe ese lugar y voy a ese lugar. Pero para ir caminando y para estar pensando en eso y para tenerlo contemplado, Yeshua nos enseña a que cuando nos da el instructivo, por supuesto, nos da la instrucción, nos da la Torah, ¿verdad? El Eterno y el Mesías también nos la recuerda. Nos enseña a poner cercos. El judaísmo habla mucho de estos cercos, por cierto, recientemente los estudiamos en la clase anterior. Cuando entramos a Gálatas, vimos a detalle un poquito cómo el judaísmo ha intentado hacer esto, pero más allá de la Torah, que se volvió después un gran problema. Finalmente la religión otra vez. Pero lo que el cerco que el Mesías nos pone es el cerco del Creador. Porque no pueden andar las ovejas así al aire libre y sin ningún pastor, ¿cierto? Se descarrían todas y al rato, peor si están en la carretera. Yo cuando voy al Estado de México, por ejemplo, cuando voy por los cuernos de los shofarot, hay muchos que tienen sus ovejitas y tiene que estar el pastor ahí. Y más con el ganado grande, ¿no? Porque se atraviesan en la carretera y es un peligro. Y tienen que estarlos cuidando, no pueden decir, ay, los dejo y me duermo, o estoy en el Facebook así, ¿no? Es un problema eso, ¿eh? Ahora hasta los de tránsito, yo digo qué bueno que los de tránsito, todo el mundo ya están ahí con los celulares. Cuando fuimos a Cancún la última vez, y siempre pienso, tengo que llevar la cámara porque hasta los federales están ahí está la patrulla ya abandonada y están parados, recargados, están con el celular. Digo, no se están usando una aplicación exclusiva, no, pero bueno, todo eso. El punto es eso, y vean cuántos distractores, tanto que a veces se convierte en algo muy poderoso. Imagínense eso, ahora todo lo que el mundo ofrece a la gente, ¿no? ¿Y cuál lo tenemos que decir no? Bueno, un lugar a donde no sabía dónde iba, dice en el verso 8. ¿Nosotros sabemos a dónde vamos con nuestra vida? Amén, claro que sí. Porque hay gente que no sabe nada de su vida. Vive al día y dicen, pues ahí a ver cómo me va. Tus hijos, pues bueno, quiero esto y lo otro, pero a ver, espero que les vaya bien, o que no sé qué, o que yo siempre voy a estar para ayudarles, ya saben, ¿verdad? Ese tipo de motivaciones, ¿verdad? Hay gente que no tiene ni idea, vamos, y ni siquiera de esta vida, menos de la celestial, ¿verdad? Ni siquiera de esta vida le encuentran, ¿cómo se dice? Las piezas al rompecabezas. Hay gente de veras que así está, sin ningún propósito, ningún sentido. Por eso hay tanta locura. Vean lo que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Esta gente que agarra y empiezan, no, es una locura, esas cosas. Imagínate, luego se pegan un tiro en la cabeza. Bueno, hay un montón de cosas que se dicen ya de eso, pero vean el mundo cómo está, ningún sentido de vida. Sigue diciendo, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, como extranjero, habitó en tierra ajena, morando en tiendas.
morando en tiendas. Como extranjero habitó. Habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. ¿Qué significa esto? Porque estamos sabiendo la aplicación espiritual. Habitar en tiendas. Aquí ya todos hicieron su suká. El que no la ha hecho se va a salir, la hermana luego, ¿eh? Los hermanos de Costa Rica, ellos quedan libres porque ellos están viajando y vienen aquí a hacer su ¿verdad? Ellos se están... A ver, aquí hermanos, ¿ya hicieron su suká? Sí, ya mandaron fotos ellos, sí. Jorge, hermano, no se me distraigan, no se ponga a platicar allá. A ver, hay muchos hermanos que ya hicieron su suká. Por ahí van a empezar todos así, sí, yo ya, todos. Bueno, si no lo han hecho, hay tiempo todavía en los días de Sukkot. A veces digo, y si no tienen ideas, vean el video de la semana del cierre de Yom HaKippurim en Facebook. Ahí se quedó, ahí pusimos algunas ideas. Pueden hacerla todavía, pueden hacer una maqueta, etcétera. Sobre todo si hay niños, para que enseñen esto de lo temporal y de lo ligero, lo que no permanece. Tierra ajena, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Toda la escritura y sobre todo esta parte habla de peregrinación. Tenemos una promesa, una tierra prometida. ¿Sí? Es lo que dice Mashiach, ¿verdad? Después de esta vida terrenal. Pero sin embargo, aunque tenemos la promesa, igual que Abraham, habitamos en tiendas. ¿Cómo? Extranjeros. Dice la escritura que ya tenemos la ciudadanía celestial. ¿Sí? Sin embargo, y como lo hemos visto muchas veces con otros temas respecto a la promesa, o también como lo hemos visto de extranjeros residiendo en otros países, el hecho de tener ciudadanía significa que va a permanecer para siempre aceptado por el gobierno. No, porque la misma ley le dice que si incurre en algo que es un delito que le quite la ciudadanía, se la pueden quitar y lo pueden echar fuera. Por ejemplo, en Estados Unidos así es. El hecho de alcanzar a llegar a tener la ciudadanía, en todo caso, no significa y no garantiza que permanezca para siempre como ciudadano. Es más, ni en México, según la Constitución, que uno nace siendo mexicano, puede permanecer la ciudadanía para siempre. Terrenalmente hablando, según la Constitución, si alguien comete un delito de, ¿como cuál? Contra la patria, por ejemplo, es expatriado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Habríamos de expatriar a todos esos, ¿verdad? Mandarlos a... ¿Cómo se llaman las islas estas que están en el Pacífico? A las Islas Marías, ¿verdad? Bueno. Sin embargo vemos, y bueno, ya sabemos que tenemos la promesa. Disfrutamos de una ciudadanía, de esta familia, pero sabemos, y como lo vimos recientemente también en Yom HaKippurim, dice, permanece para que tu nombre no sea borrado. Bueno, ya entendemos eso. Pero ¿a poco no? Y vean lo que dice, es igualito. Dice, habita como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Es la misma figura que estamos viviendo. Somos extranjeros, disfrutamos de la promesa, ¿verdad? Pero todavía no la obtenemos. ¿Abraham obtuvo la promesa de la tierra? No la obtuvo, en su época no la obtuvo. Ni Isaac, ni Jacob, ni sus hijos, porque murieron, hasta los nietos y los bisnietos fueron los que, es más, hasta los tataranietos creo, porque después de 40 años todavía otros 40 años, hasta que entró la otra generación, su descendencia en todo caso, su descendencia, ahí se le cuenta como Abraham ya lo sabía.
Pero el punto es que nos enseña que nosotros igual lo mismo. Es decir, habitamos en tiendas como extranjeros, en tierra ajena, pero ya tenemos algo prometido. Y es lo que dice Yeshua, la promesa celestial. Sigue diciendo más adelante, porque esperaba, y aquí está, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Es decir, ahora sí que Abraham entendía ese asunto de la Matrix, ¿verdad? Como dijimos hace rato, ¿no? Él dice, yo no me meto aquí porque yo ya sé para dónde voy, la gente no sabe, pero yo sé para dónde voy. Y yo habito en cabaña, es decir, no llegó y no se aferró y dijo, pues ya estoy aquí, dame la promesa, dame la tierra y ya tengo un hijo y ahora sí dámela. Porque ya tenía Isaac y no le dijo, después enseguida que pasan años tiene Isaac, pero no le dice, ya. Incluso luego Isaac y Jacob y tampoco, ya, ¿no? Pero es igual que Moisés, cuando Moisés, por una mala actitud, el Eterno le dijo, no vas a entrar a la tierra. ¿Se acuerdan? Pero al final de cuentas, aunque fue y le dijo, Señor, quiero verla, no, se resignó. Ya después le echó la culpa a los, por la culpa de ustedes. Pero al final de cuentas no se emberrinchó, pues no dijo, Señor, como intercedió por Israel mucho tiempo. No dijo, Señor, si no paso, entonces ya acábate con este pueblo, ¿verdad? Que él fue el culpable. No dijo nada de eso. Lo aceptó. Finalmente entendemos también, todos estos hombres, como los patriarcas, como muchos de los profetas, entendían que tenían un propósito de paso y que finalmente iban a alcanzar algo mucho más elevado, mucho más grande. Esta ciudad, porque esperaba la ciudad, dice que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es el Todopoderoso. Definitivamente que una ciudad cuyo fundamento dice, cuyo arquitecto y constructor es el Todopoderoso, ya para esos niveles de comprensión, de entendimiento, de pensamiento de Abraham, incluso viendo la historia hacia atrás, ¿qué ciudad desde el principio permanece en pie hasta ahora, tal como se fue construida? Ninguna. La misma ciudad de Jerusalén, porque algunos se atreven a decir que era física, ¿se ha mantenido en pie hasta el día de hoy como fue originalmente construida? No. Hay muchas ciudades que presumen hoy día de tener milenios, pero ya son ruinas, ya no son habitables, ya están como museos, casi como lugares turísticos. Evidentemente, y lo que la carta a los hebreos quiere decir es de que cuando dice cuyo arquitecto constructor es Elohim, está hablando de qué. Para nosotros ya es fácil, porque Yeshua cuando enseña esto, lo que está diciendo es, y cuando habla de la Nueva Jerusalén, es una ciudad edificada con almas, ¿verdad? Con almas que, como Abraham, entendieron que esa es la construcción que no va a ser destruida nunca, que va a permanecer para siempre, inamovible, que va, y cuya roca principal se le llama en la traducción, ¿cómo se le llama? Piedra angular, es el Mesías. ¿Quién lo puede destruir? No hay nada, dice Apocalipsis, nada ni nadie que lo pueda quitar del lugar que el Padre le ha dado. Y si ese es el fundamento, imagínense, dice la Escritura que después está como cadena de desplante los profetas y los apóstoles. Los que saben de ingeniería conocen esto, ¿verdad? Hoy día con los terremotos, ¿verdad? ¿Cuántas casas se vinieron abajo? Tienen unos cimientos raquíticos.
unas varillas esas de 1/8 casi, ¿verdad? Que en la primera sacudida, ¡pah!, truena todo y vámonos para abajo. El otro día me preguntaba a mi hijo por qué, de los cimientos y todo eso. Ya le explicaba yo lo que aprendí en aquella época, las zapatas corridas o aisladas o la mampostería, que se usa mucho en Guerrero, por cierto, por ser zona sísmica. Y le digo, eso es lo que sustituye la roca. Como no hay rocas en todos lados, entonces simulan una roca con los cimientos para que la casa esté estable, las fuerzas se transmiten hacia abajo y los terremotos pues no les pasen, ¿no? Es decir, si algo lo va a hacer el Eterno, que sea perdurable, eterno, perfecto y para siempre, por supuesto, tiene que ser algo espiritual. No puede ser una ciudad, porque ya saben, los futuristas pues están esperando otra vez otra ciudad, ¿no? Y ya están muchos apuntados para ir a construir el muro y el templo y todos quieren ser albañiles ahí, sí, todos quieren ser albañiles. Pero vemos en el Mesías, por eso les decía, para nosotros es fácil ya entenderlo. Yeshua enseñó, y según la profecía ya estaba dicho, la roca que fue desechada, basado en una tradición también, basado en un hecho que pasó en el templo, cuando la roca principal se les olvidó ponerla y quedó abandonada, quedó por un lado. Trajeron otras y levantaron el templo así, fíjense, el gran templo de Salomón. Y la piedra principal, allá, quién sabe dónde, pero ya está majestuoso, cayó. Y el de Zorobabel, bueno, ahí medio fue levantado, bien el de Herodes, cayó. Pero la construcción cuyo arquitecto y constructor es Elohim, no se puede caer nunca. Además, no se va a caer. Está levantada con la piedra angular, la piedra preciosa, reprobada por los hombres, aprobada por el Todopoderoso, y cuyo arquitecto, que es el Todopoderoso, la pone. Esa es la piedra que no va a fallar. Porque aún la ciudad de Jerusalén, hablando en términos históricos y físicos, o aún el mismo pueblo de Israel como una ciudad, como una construcción, falló. Los que eran los principales, los ministros, desde el Cohen Hagadol y todos los Levim, todos los levitas que estaban con él en el servicio, ¿qué pasó? Terminaron dándole la espalda al templo y postrándose hacia el sol, al oriente. Aguas con esa tradición, por cierto, que dicen el Shema y la bendición y ahora hacia el oriente, hacia el sol, aguas, porque en el judaísmo está muy marcado eso. Eso hicieron los levitas que apostataron, le dieron la espalda, fíjense. Hoy día le dan la espalda a muchos al Mesías y están viendo, ¿verdad?, para donde no deben de ver. Yeshua enseñó a orar hacia el Padre, hacia arriba, los cielos. Esta construcción es, y comenzando con este primer día de Sukkot, porque cuando hablamos de lo que estoy diciendo aquí, ¿verdad?, de una habitación temporal, una habitación de paso. Yeshua, por ejemplo, estuvo aquí como extranjero, ¿verdad?, en una habitación temporal, pero tenía él la promesa de ser otra vez que restaurado a su lugar en los cielos. Así dice la Escritura, ¿verdad? Él mismo cuando ora dice, ahora Padre, dice, restitúyeme donde estaba yo en el principio, ¿verdad? Porque él tuvo que venir acá. Pero lo decía porque sabía, alguna vez que hubiera cumplido su obra, entonces iba a ser reconocido como esa roca, ese fundamento, ¿verdad?, que iba a sostener el edificio que el Padre estaba construyendo. Importante entonces, fíjense, y en la construcción se hace esto, el material, ¿verdad? Los que estudian esto ven resistencia de materiales, resistencia del suelo, empiezan a ver, incluso cuando van a hacer construcciones importantes, aunque no sean tan importantes, vienen los del laboratorio, ¿verdad?, de resistencia de materiales, han visto esos cilindros de concreto, que hasta los ponen de adorno y dicen, esos, mira qué bonitos se ven. Son muestras que toman del concreto para después meterlo en la prensa y ver si el concreto cumple con
¿verdad?, con los requerimientos de la obra. Porque si no, por eso truenan y luego se caen los edificios allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Venden concreto de tercera y cuarta por de primera. Entonces, nosotros, si somos metidos a la prensa del Todopoderoso para aguantar, ¿pasamos la prueba? ¿Pasamos los estándares del Creador? Ya dije al principio que no nos podemos comparar con la roca, ¿verdad? La estatura del varón perfecto, nadie. Pero sin embargo, ¿qué dice la Escritura que tenemos que hacer? Esforzarnos, ¿no dice? Esforzarse, y yo lo dice, esforzarse, entrar por la puerta angosta, angosto es el camino, esforzados muchos podrán, y empieza todo, es decir, y otra vez volvemos a lo mismo. El mundo no tiene para nada que quitarnos, primero, como Abraham, que tenía un propósito de vida. No era lo que hacían todos los caldeos, era lo que el Creador le mostró. Es decir, la pregunta de ¿tú qué vas a hacer en tu vida? No estaba en su repertorio de respuestas, ¿no? Sino más bien, no, yo ya soy un servidor del Eterno. Yo ya le sirvo, yo le sigo, yo le busco. Yo quiero saber qué me va a ordenar Él. Imagínense nada más. Yo quiero saber qué me va a ordenar mañana para hacerlo. Nada de que, oye, estoy muy ocupado. No. Imagínense nada más. O sea, ya nada más el calibre de Abraham, ¿no? Ese hombre pues todavía nos sigue llevando a la delantera también. Si somos unas piedras vivas en este edificio cuyo arquitecto y constructor es Elohim, pasamos la prueba de la prensa. Estos cilindros los llevan al laboratorio, los meten en una prensa que calcula la resistencia de cada centímetro cúbico, y entonces les meten fuerza hidráulica y a ver si truenan. Ya cuando va aumentando la presión, ya está malo. El concreto está malo. Pero cuando aguanta, el concreto es bueno. Solo, sin varillas. Otra vez, ¿y si nos meten a la prensa nosotros? Pues si todavía decimos no, que capaz que trueno, todavía estamos en oportunidad de reforzar esta piedra. Si es una piedra viva, imagínense que somos invitados para... ¿Se acuerdan que una vez tuvimos una clase de cerrando el muro? Cuando hablábamos de la última generación, ¿verdad? Pensamos en los que están abajo. Dice, el Mesías es la roca fundamental. Después viene las cadenas de desplante, ¿verdad? Los profetas y los apóstoles. Y luego vienen los primeros creyentes, que eran unos creyentes de veras. Y con el paso de las generaciones, hasta arriba estamos la Odisea, ¿verdad? El Eterno nos libre de eso, ¿verdad? Ya los que hemos estudiado, pues imagínense todos los que nos están soportando, pensando en un edificio, ¿no? Todos los que nos están enseñando. El hecho de que estás arriba no quiere decir que no tengas que ser fuerte, porque yo estoy hasta acá abajo, 2 metros, 2000 años abajo, soportando a todos esos creyentes que hasta arriba se sienten muy ligeros. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener la misma calidad como para que si nos arrancaran nos pusieran hasta abajo, a un lado, por ejemplo, más o menos de... ¿Quién les gusta? Esteban. Apenas así, ya voy a correr mejor, salvo por mi vida, ¿verdad? Un hombre que dijo, no importa, ¿verdad? Una piedra bien fuerte. Y así vienen varios creyentes, ¿no? Es decir, pensemos en esto. Estamos en la temporalidad, estamos en una azúcar, pero aunque pueda ser frágil, podemos ser fuertes. Y eso es algo que muchos repiten así muy, todo lo pueden, ya saben, ¿verdad? Y empiezan con sus mantras, ¿verdad?
y cosas así muy a la ligera. Como hace rato hablaba con el papá de José Luis, me preguntaba sobre algunos cantos y yo le decía, aunque hay muchos problemas con los cantos en la religión, católicos incluso, cristianos, porque hay muchos católicos, cantos que suenan muy bonito incluso, no sé los que escucharon en los momentos carismáticos, ay no, y parecen muy bíblicos. Pero ¿cuál es el problema de muchos cantos, aparte del problema teológico, aparte de que hay trinidades y un montón de cosas de esas? Es de que a veces, aunque parezca con buena intención o una buena composición, son demasiado exigentes para el que los canta. Y los llegan a cantar así como si fuera un poema de amor, ¿verdad? Y exactamente, eso, ajá. Y a la hora de la hora, y si se ponen a pensar qué dije, mejor ni lo hubiera dicho. Envíame, ahí está, por ejemplo, y que entrego mi vida, que aquí estoy postrado y que mándame a las naciones y nada, y al otro día, y tengo que llegar temprano a mi trabajo porque si no me corren, no, oye, que no ibas a las naciones, no, como que estás loco, vete tú. Así son mucha gente. Pero cuando dice el profeta, Hineni, heme aquí, envíame a mí, no tenía ningún impedimento. Es decir, son para que comparemos cómo esas cabañas temporales se hicieron fuertes, como una casa completamente de concreto. Hay unas casas que son de concreto totalmente, ¿sí las han visto? ¿Cuál es la diferencia? Resistentes, duras. Ahí tienes que usar puros clavos de concreto, si no, no metes un clavo para nada. O barrenar, ¿verdad? Y meter taquetes y todas esas cosas, ya saben. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cómo somos fuertes? Otra vez, comenzamos así. Yeshua es el que vino y dijo, les voy a enseñar a hacer una piedra viva y fuerte. Y aunque estamos como extranjeros peregrinando en tiendas, Abraham era fuerte, era bien sólido. Imagínense los profetas, porque él también entra dentro de los patriarcas, todavía de los patriarcas de los profetas, imagínense. Entra como un bloque sólido abajo, ¿no? Como una parte de la cadena de desplante que se le llama. Hoy día, lamentablemente, los creyentes de esta generación y los que estuvimos en esos lugares sabemos, y como le decía también al papá de José Luis, están hechos de pura nostalgia, emoción. Esos cantos demuestran eso. Ay, sí, bonita, ay, sí, me entrego y lloro, de quebranto y caigo ahí rendido. Y mañana se le olvidó. El mismo servicio ya después, hoy día se están quejando ahí, salen, ¿verdad? En las redes sociales se quejan de que ya hasta en las iglesias están con los celulares ahí, ¿verdad? Ya los regañan de todo. Pero el punto es ¿cómo se va a hacer fuerte? Imagínense ante una situación verdaderamente de fe, ¿qué pasa? Y además porque no hay cimientos fuertes. Un servidor, y a lo mejor algunos de ustedes, nos pasó que nos creíamos muy fuertes y muy espirituales. Y cuando empezamos a examinar nuestros cimientos en la Torah, empieza el terremoto. Y entre menos Torah y más teología, se cae todos hasta abajo. Allá en Tlajumulco, el municipio de Tlajumulco, en Jalisco, cerca de Guadalajara, son municipios que rodean Guadalajara. Empezaron a hacer unas construcciones. Ya de por sí el material era de mala calidad y varillas ahí bien, creo que eran chinas, quién sabe dónde eran, malísimas. Pero lo peor de todo es de que cuando abrían la zanja para hacer la cimentación, ponían algo que se llama suelo cemento, que no tiene ni piedra, es puro arena con jal que le llaman y con cemento y cal, y hacen una revoltura media firme
y así llenan las zanjas donde van a ir. En vez de cimentación ponen suelo, cemento, le llaman así. Es un poco firme, ¿no lo conocen allá? Aquí así se le conoce allá, y lo que intentan hacer es una especie de cimentación para que sostenga la carga, pero es como un mazapán. Aquí en México, ¿ya conocen los mazapanes? No, ¿verdad? Aquí sí. Que lo ven así como que bien fuerte, ¿va? Y en el momento que lo agarran, ya se partió. Entonces, en un sismo, esas construcciones, pues, obviamente, pues esas cosas no aguantan, se abren, se rompen, se hunden. Piedra cuarta o piedra quinta. Allá, para que agarre más. No, allá es pura arena y cemento y cal y... pues yo creo que es una idea muy mala, pero lo fue. Y obviamente las casas baratas, y ya saben todos, pero un terremoto se van a cuartear todas y se van a caer. Y es que como en Jalisco no tiembla mucho, pues se dicen, pues con esto aguanta. Pero al rato que les agarre, a ver si... Ahora, es una analogía de muchos creyentes de esta generación. Y a mí me pasó. Cuando empieza la escritura a buscar mis cimientos, a ver dónde está mi fe, no, hombre, como en la Ciudad de México, el pantano, un terremoto y se mueve toda la ciudad porque está pantanoso abajo, hay mucha agua. ¿Cuándo van a salir de ahí, hermanas? No, usted vive más arriba, ¿eh? Bueno, los que están en la Ciudad de México. Sí, pues no, ahí se la pasa. El caso es ese, que no seamos hallados, porque fíjense, somos un azúcar temporal, sí, pero tenemos que ser una construcción fuerte en el Mesías. Pero el Mesías es la Torah también, la Torah viviente, la instrucción. Él enseñó también eso. Y él dijo que con eso, con la ayuda del Ruach HaKodesh, eso nos iba a hacer fuerte, nos iba a hacer finalmente lo que el Padre quiere. De tal manera que cuando seamos escudriñados, como el salmista dijo en un día, en un salmo, David, dice, escudriñame, dice, lo más profundo de mi ser. Entonces cuando le decimos al Padre, escudriñame, empieza a ver, vamos a ver dónde está primero tu cimentación. También decía el hermano que le preguntaba a algunos de la iglesia sobre el día séptimo, ¿no? Sobre el Shabbat. Y pues no les queda más que dar la vuelta y pues no, pues es que no, espérate, me hablan. Porque no hay cimentación, ¿me entienden? No hay seguridad. Esto es lo que de entrada nos va a empezar a recordar y a ser partícipes, no solamente de la esperanza, porque tenemos la esperanza, lo creemos, lo cantamos, tenemos la seguridad y la confianza, sino también poderlo vivir cada día, poderlo demostrar, poder demostrar. Y es que todo esto también en relación con lo que ha pasado en México, ¿no? Esta tierra también, ¿qué ciudad se puede mantener en pie finalmente? Cuando fuimos a Toluca y platicábamos con los hermanos, yo les decía, yo de pronto tengo una imagen de la Ciudad de México que es un cementerio. No sé por qué. Y es que a veces dicen que si se viene un terremoto fuerte, media ciudad va a caer, porque tantos edificios tan viejos, ya un subsuelo que es un líquido, mucha... O sea, se va a ir hacia abajo, fíjese nada más. Es un hoyo. Según lo que dicen los... Imagínense nada más. En fin, el punto es este, otra vez. Igual esta tierra es temporal, ¿verdad? Es decir, no puede permanecer para siempre. Es una creación que ya vimos, y Génesis lo dice, que antes de que el Creador le diera forma otra vez, era un caos. Y estaba inundada además.
Peregrinos somos finalmente. Esta tierra era un desastre, el Eterno la embelleció, pero todo indica, según la Escritura, es que va a volver a ser otro desastre en algún momento. Es decir, la ciudad, la tierra nueva, todo lo que dice la Escritura que nos promete, finalmente no es aquí. Ni es ninguna ciudad, tampoco en un lugar, ni nada por el estilo, sino una que ya se está construyendo. Pero bueno, iniciando con una Sukkah, el primer día de Sukkot, que es temporal ciertamente, que es frágil, porque no somos los superhombres, no estamos transformados, no somos ni el anhelo ni la poesía esa, ¿verdad?, de los norteamericanos, de esos los superhéroes, ¿verdad?, que no les duele nada y que todo lo pueden. Fíjense hasta dónde llega la mentalidad de las personas, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta de nuestra realidad, tan frágiles que somos, como cuerpos, tan frágiles. Ahora que estuvimos haciendo un montón de cosas aquí, un machucón, un golpe, hermano que estuvo trabajando allá, o sea, y en un momento a otro ya, un día andaba limpiando, pues un día que me piqué también, ¿verdad?, la ven ahí el pie y me salió ahí una bola, y dije, ay, ¿qué pasó? Le hablo a la hermana Sonia, ya nos da indicaciones. Pero un día andaba con el machete y no sé qué pasó, que se me resbaló y me pasó por aquí. Todo lo que se viene a la mente, ¿no? Imagínense que me aquí en la vena, ya saben todas esas cosas, no, hubiera sido un desastre, ¿no? Corriendo rápidamente al hospital, porque somos tan frágiles. O sea, un simple pedazo de metal nos puede acortar la vida. Fíjense nada más. Pero el punto es, sin embargo, podemos ser muy fuertes, pero para el propósito que el Eterno nos ha dado. Fuertes para el propósito que el Eterno nos ha dado. De esta manera, en este primer día de Sukkot, meditar en esto. Meditar en esto. No solamente somos cuerpos frágiles y estamos temporalmente de pasada, como decimos aquí, sino que tenemos que demostrar que pasamos la prueba de la resistencia. Es la prueba de la perseverancia, de fe, de la certeza, seguridad, confianza y obediencia. Porque si no, entonces, al ser escudriñados, y es que, como dice Shaul de Tarso, al final todos vamos a pasar por el fuego, para que sean probadas nuestras obras, y a ver si permanecemos. Pero bueno, si tenemos al Mesías, ¿verdad?, y tenemos la instrucción, si tenemos nuestro manual y aquel que nos enseñó a vivir, por eso dice también que se asemejó a nosotros, no solamente para conocer nuestras debilidades, sino para enseñarnos también cómo fortalecerlas. Y también para eso lo hablaremos más adelante, porque en Shmini Atzeret hablaremos de esa promesa de las aguas vivas, el Ruach HaKodesh. Dice que por medio de eso es como nos vamos a hacer fuertes, ¿verdad? El ejemplo del Mesías, que nos enseña a vivir una vida obediente, y el Ruach HaKodesh, que nos hace una Sukkah temporal fuerte, porque al final de cuentas, piedras vivas es solamente por la vivificación del Ruach HaKodesh, ¿verdad? No por ninguna fuerza humana, sino por esa vivificación a través del Mesías, por supuesto. Amén. Así que en este primer día de Sukkot, a meditar sobre ello, y toda la semana vamos a tener reflexión y tiempo de recordar a esos personajes, y sobre todo el Mesías, por supuesto, que es el varón que tiene la estatura que tenemos que alcanzar. ¿Estamos listos? Amén. Muy bien.